¿Qué tal? ¿Cómo están? A todas las personas que se están conectando a este capítulo, a esta clase. Te damos la cordial bienvenida a este episodio para crear conciencia en el pez. Este es un espacio donde exploraremos la verdad detrás de la obesidad, las emociones y la salud. Hoy hablaremos de un tema que va mucho más allá del aspecto físico. La obesidad no solo es un asunto de estética ni de bienestar. Es una enfermedad compleja que involucra el metabolismo, las hormonas y también las emociones. Muchas veces creemos que el cuerpo nos traiciona, pero en realidad el cuerpo nos habla de diferentes maneras. Cuando no logramos escuchar ese mensaje, termina gritándonos a través de enfermedades, cansancios y ansiedad. Por eso que en esta clase, este episodio, se llama la obesidad como enfermedad metabólica y emocional. Pero ¿qué tal? No voy a ser yo quien toque este tema. Hoy tenemos la gran oportunidad de contar con nosotros a la doctora Estefanía Villafañe, médico general, máster en atención de salud primaria, una profesional consumada en su medio, ya que es responsable en distrito de salud de llevar lo que es la promoción de la salud. Ella nos ayudará a entender por qué la obesidad es mucho más allá que un problema de peso y cómo las emociones, el estrés y la serie hormonal puede también afectarnos de gran manera, de una forma en la cual no lo imaginamos. ¿Qué tal, Estefanía? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a las cientos de personas que están conectadas en este momento escuchando. No, muchas gracias a ti por la invitación y a todos ustedes que nos ven el día de hoy y que les interesa saber un poco más de la salud y saber de qué forma podemos prevenir enfermedades. Doctora, quisiera iniciar con esta pregunta. ¿Por qué hoy la comunidad médica considera la obesidad como una enfermedad y ya no simplemente como una condición de sobrepeso? Bueno, es algo interesante hablar de obesidad y no tratarla simplemente como un factor de riesgo, ¿no? Anteriormente, la obesidad era considerada un factor de riesgo porque se pensaba que podía producir más enfermedades. Pero actualmente, como lo menciona el doctor, ya es considerada una enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de sí misma ya presenta síntomas y signos en el cuerpo que permiten identificarla, pero que asimismo provocan otras enfermedades o pueden convivir en el cuerpo con otras patologías, otras enfermedades. Doctora, al decir que la obesidad es como la puerta de acceso a otras enfermedades, ¿cuáles serían esas otras enfermedades que vienen de la mano con la obesidad? Bueno, en este caso, la enfermedad, como la obesidad, al ser una enfermedad metabólica, está acompañada tanto de factores genéticos en la persona como enfermedades que se producen por los hábitos, tanto de estilo de vida como alimenticios en una persona. En este caso pueden ir acompañados, por ejemplo, de lo que es hipertensión arterial, que es cuando se sube la tensión arterial en el cuerpo. Pueden estar acompañadas de enfermedades cardiovasculares, también de enfermedades cerebrovasculares, afectan diferentes órganos diana y asimismo, demás, por ejemplo, la diabetes mellitus que conocemos y escuchamos mucho en el medio. Hay un término que me pareció muy interesante y viene esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa exactamente que sea una enfermedad metabólica? Bueno, la obesidad, como lo mencionamos, está relacionada con diferentes hormonas. El metabolismo es todo el proceso que produce el organismo o que mantiene el organismo para que convivamos, ¿no? Para que vivamos el día a día, por ejemplo, que tengamos ganas de dormir o que tengamos sueño, que nos dé apetito, que tengamos ganas de ir a trabajar, de hacer ejercicio y de otras actividades que forman parte de nuestro día a día. Eso es el metabolismo. ¿Cómo se maneja el metabolismo en el cuerpo? Difiere entre una persona u otra. Por ejemplo, puede ser muy diferente en tu caso y en el mío. Es decir, que hay factores hormonales, enzimas y otras proteínas que permiten que ese metabolismo sea correctamente regulado o que vaya más lento o más rápido. En este caso lo podemos relacionar con la palabra homeostasis, que es el equilibrio en el cuerpo. Cuando el cuerpo está equilibrado, el metabolismo va correctamente a sí mismo. Pero cuando hay una desregulación o un desequilibrio en el cuerpo, el metabolismo se altera y produce otras enfermedades, como la obesidad, como la hipertensión arterial, como la diabetes mellitus. Podemos hacer una comparación, una analogía, ¿no? ¿Cómo funciona por dentro el cuerpo de una persona que está padeciendo de obesidad?
Bueno, es una excelente pregunta. Realmente analizarlo desde la parte interna o cómo se maneja de forma mínima, podemos entender cómo se manifiestan los signos en una persona con obesidad. En este caso, yo siempre lo pondría como ejemplo, digamos, haciendo una miniserie, ¿no? Digamos que tenemos diferentes células que permiten como que, o que funcionan como una puerta de entrada. En este caso, podemos empezar por la alimentación. Digamos, si yo en el día tengo apetito, me dan ganas de tomarme un vaso de agua. Pero digamos que yo no me tomo un vaso de agua, sino que me tomo un vaso de cola. Sabemos que la cola, aparte de tener cafeína, taurinas y otros elementos, tiene azúcar, ¿ya? Entonces, el azúcar es, como podemos decir, la moneda de la célula. Es la que le permite trabajar, moverse, funcionar. Y la célula es el organismo básico, pues, de todo ser vivo. En este caso, el azúcar, que en este caso se traduce dentro de la alimentación con cualquier cosa que ingiramos, ingresa a nuestro cuerpo. Y hagamos de cuenta que estamos hablando de un pedazo de pan o un vaso de Coca-Cola. Entonces tomamos, ingerimos algún alimento, este alimento se transforma por diferentes mecanismos en azúcar. El azúcar ingresa a nuestro cuerpo, pasa al estómago y es digerido, en este caso es metabolizado, y pasa a la sangre. Podemos imaginar que este pedazo de pan o este vaso de Coca-Cola ya no es simplemente lo que observamos netamente, sino que son partículas de azúcar. En el cuerpo lo llamamos glucosa. Cuando la glucosa pasa a la sangre, hay ciertas enzimas u hormonas que permiten que esta glucosa entre a los órganos para que se transformen en energía. Por ejemplo, que ingresen al hígado para producir o metabolizar ciertas enzimas en el cuerpo, que ingresen al músculo para permitir que el músculo se mueva, que ingrese, por ejemplo, a la grasa para conservar el calor corporal. En este caso, si hablamos de una persona con obesidad, podemos imaginar que en comparación con lo que les acabo de mencionar, una persona con obesidad presenta una gran cantidad de esta glucosa en la sangre, ¿ya? Y entre más azúcar o más glucosa presente la sangre, el cuerpo va a tratar de metabolizarla o ingerirla de una forma más rápida o una forma más intensa, ¿ya? Entonces, hagamos el ejemplo, ya no nos tomamos un pedazo de pan o un vaso de cola, sino que nos tomamos 3 litros de Coca-Cola. Ya. Es decir, ingresa el líquido al cuerpo, esta cantidad de azúcar ingresa a la sangre y para poder hacer que esta azúcar ingrese a los órganos que acabamos de mencionar, tenemos una llave, que en este caso en el cuerpo es la insulina. ¿Han escuchado hablar de la insulina anteriormente? La insulina es una hormona secretada por el páncreas que permite que esta glucosa que sale de cualquier alimento ingrese a la célula. Entonces, la insulina, como esta llave, permite ingresar, ¿cierto? Ingresamos en la chapa, abrimos correctamente. Pero cuando hay una cantidad excesiva de glucosa en sangre, esta insulina o esta llave no va a ser suficiente, sino que el cuerpo empieza a producir muchas más llaves, muchas más copias para poder ingresar en más puertas, tratando de hacer que esta cantidad de glucosa que está en la sangre no se quede en este sector, sino que ingrese a los órganos. Entonces, cuando hay una excesiva cantidad de glucosa en sangre, lo que intenta el cuerpo es hacer que ingrese. Y tenemos esta lucha del cuerpo cuando se resiste a la función de la insulina, a la función de las llaves, porque no hay suficientes puertas que reciban estas llaves, ¿ya? Entonces, al no poder ingresar la glucosa en el cuerpo, se empieza a acumular y tenemos diferentes factores. Por ejemplo, si hablamos del sistema o el tejido adiposo, hablamos de la grasa, yo les mencioné que preserva el calor corporal, también cuando tenemos un exceso de azúcar, se produce un exceso de grasa. Entonces, lo primero que observamos es un aumento de la grasa abdominal que se observa como la pancita, puede ser la pancita cervecera o la pancita que todo el mundo conoce de una persona que está aumentando de peso. Dentro del músculo podemos ver que quizás hay personas que sientan que tienen mucho músculo, pero este músculo no tiene las fibras conectadas correctamente, sino que están entre cada fibra con grasa. Entonces, esta falta de proteína o falta como tal de tejido muscular hace que este músculo sea débil y la persona se presenta con debilidad muscular, cansancio, o incluso falta de un correcto movimiento, empezamos a sentir dolor en las articulaciones y se puede manifestar dentro de esto, desde lo micro hasta lo macro. Y en el hígado, por ejemplo, presentamos un hígado graso, incluso podemos llegar a presentar dolor abdominal y otras enfermedades, o mejor dicho, otras condiciones que se van desarrollando conforme aumenta o se prolonga esta condición en la persona. Nos quedó ya muy claro que la glucosa, ¿no?, es como el combustible
Exacto. Pero el exceso de combustible quema el carro, quema la casa, quema el motor y el cuerpo para poder protegerlo convierte en grasa. Así es. Y la primera síntoma es al abdomen, ¿no, verdad? Sí. Y de ahí empieza en todas las partes del cuerpo donde se puede acumular grasa, allí va. ¿Existe algún proceso inverso para la grasa localizada, transformarla nuevamente en energía? Bueno, en este caso, el primer paso siempre va a ser la actividad física, ¿cierto? Cuando la glucosa se deposita en los músculos o en el tejido adiposo y ya, como lo mencionaste, ya no simplemente es glucosa, sino que se transforma en grasa, tenemos lo que son, por ejemplo, los triglicéridos. Los triglicéridos, que son una molécula triple, forma cadenas muy conjuntas que al final lo que tratan es de guardar esta glucosa como una reserva energética. Ya. Podemos traducir que lo que está haciendo el cuerpo es guardar, guardar, guardar para quizás usarlo más adelante. Pero si tenemos una persona sedentaria, una persona que no hace ejercicio, que no tiene actividad física, por lo menos, esta grasa se empieza a acumular y se empieza a reforzar estas cadenas. Ya. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer para romper estas cadenas? Lo primero es, y lo más saludable en este caso, es hacer ejercicio. El ejercicio y el calor, o mejor dicho, el calor que produce el ejercicio hace que estas cadenas se rompan y se empiecen a consumir ya como una molécula diferente y no solamente este triglicérido o esta molécula grande que ya está unida por fibras totalmente duras. Entonces, lo principal que diría yo es hacer actividad física. No necesariamente un ejercicio. Quizás yo no tenga la capacidad física o la resistencia para correr una carrera de 5 kilómetros, pero con actividad física básica, con movimientos de 10 a 30 minutos en el día, podemos empezar a romper estas cadenas de grasa que se ocupan en diferentes partes del cuerpo y puede empezar a metabolizar esta glucosa de una mejor forma. Wow, interesante la respuesta brindada, ¿no? Yo sí siempre se escucha de los llamados triglicéridos junto de la mano con el colesterol y creo que es según las estadísticas, son el principio del desarrollo de la presencia de las enfermedades que usted enumeró primero, que eran problemas del corazón, la hipertensión, la diabetes como tal y los accidentes cerebrovasculares. Claro. Una pregunta, doctora. Ya hablamos de la insulina, una hormona. Hoy en día todos hablan del cortisol, y tengo elevado el cortisol. ¿Qué tiene que ver el cortisol dentro de la obesidad? Ok, bueno, el cortisol al producirse en el cuerpo podemos entenderlo como, o mejor dicho, es llamado como tal quizás la hormona de la respuesta, la hormona de huida. Cuando una persona se encuentra en una situación de estrés, llámese estrés, por ejemplo, emocional o en un peligro, lo que hace el cuerpo es producir cortisol para que tengamos una respuesta a este estrés, ¿ya? Cuando hay una situación de estrés constante o continua, lo que por ejemplo pasa en el día a día, cuando las personas tienen mucho trabajo, cuando una persona se encuentra saliendo de un excelente ánimo de su casa, pero se topa con un tráfico de 30 minutos para llegar al trabajo hasta de 1 hora, empieza a generar estrés. Este estrés o esta situación de alerta en el cuerpo produce cortisol. El cortisol hace que al momento de tener esa situación constante de estrés, al mismo tiempo eleva la producción de insulina, ¿ya? Acabamos de mencionar, o está directamente relacionada con la producción de insulina. Acabamos de mencionar que la insulina es una hormona que permite que la glucosa entre en el cuerpo, pero que cuando está en exceso, así como la glucosa, ocupa todas las llaves o todas las puertas, ¿cierto? Los cerrojos de estas puertas y hace que igual la glucosa se mantenga. Entonces lo que podemos entender es que si sube el cortisol, si hay constantes niveles de cortisol, aumenta el nivel de la insulina y por ende se produce más insulina para tratar de absorber esta glucosa. Entonces, el cortisol es directamente proporcional a la insulina. Si hay mucho cortisol, aumenta la insulina y lo podemos mencionar aquí, en este caso, ya como una resistencia a la insulina. Hay una situación metabólica en el cuerpo, denominada resistencia a la insulina, que ya el cuerpo, quizás, como la podemos mencionar, ya se resiste a funcionar con los niveles de insulina que hay en el cuerpo. Y cuando tenemos exceso de insulina, pues se presentan estas enfermedades metabólicas, ¿no? Por ejemplo, lo podemos mencionar, el resistencia a la insulina cuando tenemos oscurecimiento en las partes de los pliegues en el cuerpo, en los codos igualmente. La resistencia a la insulina también se manifiesta, como le acabamos de mencionar, diferentes síntomas como cansancio, lo que mencionamos que es una astenia, debilidad muscular, desánimo, desgano, entre otras situaciones. Y la gente podría acusarlo que es emocional, pero
hormonal. Por supuesto, aunque vamos de la mano, ¿no? Podemos decir que puede ser emocional y en muchos aspectos hay muchos estudios que indican que, por ejemplo, el síndrome metabólico está relacionado con enfermedades o en este caso con situaciones emocionales. Aunque siempre llega un punto en el que está ese punto de inflexión. ¿Hasta qué punto es emocional y hasta qué punto ya llega a ser hormonal por la compensación de hormonas en base a la situación emocional que se encuentra en la persona? Al final siempre va a ser hormonal, ¿no? Pero existen detonantes o desencadenantes que hacen que estas hormonas suban de nivel y provoquen todas esas circunstancias. Podríamos citar el ejemplo de que, por ejemplo, tienes una relación de pareja y la relación no está pasando por su mejor momento, pasas más un vaivén de emociones, el enojo, la tristeza, aumenta el cortisol como tal dentro de tu cuerpo y empiezas a comer por emoción. Exactamente. Y vamos que es un proceso no de un mes, las personas no se dan cuenta, pero a veces son años que tienen estos problemas. Y eso es lo que con el paso del tiempo hace que vayas enfermando. Así es. Doctora, ¿qué escuchaba acerca de la leptina? Bueno, la leptina en este caso es una enzima que permite sentir o sentirnos con saciedad. Por ejemplo, si yo como 3 veces al día o 5 veces al día en horarios recurrentes o iguales todos los días, mi cuerpo va a saber que, por ejemplo, yo me levanto, ¿cierto? Puedo ir al baño, me arreglo, sé que a las 8 de la mañana voy a tener mi primer alimento. Quizás a las 10 me como una primera mañana, a la 1, 2 de la tarde almuerce, y en la noche, 6 de la tarde, tenga una merienda y quizás sea la última comida del día. Si yo mantengo un horario, la leptina, que esta enzima se encuentra en el cuerpo, permite hacernos dar esa sensación de que las veces que comemos son suficientes para nosotros. Cuando hay una ausencia de esta leptina, perdemos la sensación de saciedad y esto hace que queramos comer de forma aumentada o en momentos que no están regulados con nuestra alimentación. Y si, por ejemplo, yo no me encuentro en un lugar que tenga acceso a un plato saludable, sino que me encuentro quizás en el territorio, en mi trabajo, en la comunidad, y lo que tengo a la mano es una tienda con Coca-Cola, me tomo un vaso de Coca-Cola pensando que eso me va a dar energía porque al final es glucosa y lo que estoy produciendo o lo que estoy provocando es que el cuerpo metabolice rápidamente esta glucosa y me vuelva a dar hambre en un tiempo o un periodo más corto. Entonces la leptina nos ayuda como tal a sentir saciedad en el cuerpo y nos permite sentirnos llenos con la comida o con las cantidades que le acostumbremos al cuerpo, ¿ya? Bien, doctora, ¿qué hace que la leptina no se produzca en la cantidad suficiente para no hacernos sentir saciados? Bueno, en este caso, y creo que va a ser la estrella de la noche, a diferencia de la glucosa, es la insulina. La presencia de insulina, así el cortisol, hace que la leptina reduzca sus niveles. Y a diferencia de que se produzca leptina, se empieza a producir lo que es la grelina, que asimismo la grelina nos hace sentir es con apetito, con ganas de comer, pero simplemente es un hambre, un apetito ansioso. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que no me va a alimentar en el cuerpo, pero que quizás lo deseo para llenar estos vacíos emocionales, le podríamos decir. Por ejemplo, cuando las mujeres están en periodos menstruales, porque suele estar asociado a esto, cuando tenemos una ruptura amorosa, cuando tenemos un cansancio excesivo, nos da ganas de comer algo dulce, más o por encima de comer vegetales, comer proteína o algo que nos pueda dar sensación de saciedad. Esta glucosa, como es un dulce, se metaboliza rápidamente y se produce lo que acabamos de mencionar. Ahora entiendo por qué nadie pasa la depre comiendo pimiento y cebolla, ¿no? Por supuesto. Ni haciendo ejercicio muchas veces. Puede ser. Entonces, con base a esto, ya podemos sacar una conclusión que el estrés engorda. Depende de la persona. A ver. El estrés engorda en ciertas situaciones, porque depende mucho también ya de mis factores genéticos o mis hormonas como tal. Hay personas que el estrés lo adelgaza porque no va de la mano con una buena alimentación. Entonces, el estrés engorda dependiendo de la situación que se encuentra en cada persona. ¿El estrés puede engordar? Sí, totalmente de acuerdo. El estrés puede engordar y en muchas ocasiones es lo que hace que tengamos estas alteraciones metabólicas. Pero asimismo el estrés puede adelgazar cuando una persona ya no tiene esta sensación de comer constantemente, sino que más bien anula totalmente el apetito.
En estas situaciones el estrés ya no engorda, al contrario, hace que la persona baje totalmente de peso a una alteración metabólica que es igualmente, porque la malnutrición no solamente es cuando tenemos sobrepeso u obesidad, también hay una malnutrición cuando bajamos de peso o tenemos un peso por debajo de lo adecuado. Eso me lleva a una pregunta, porque la gran población tiene instaurado en sus sistemas de creencia de que ya se ven con sobrepeso, se ven que la ropa le entra ajustada y creen que la solución es dejar de comer. Uf, error completo, por supuesto. En este caso, yo siempre pongo este ejemplo. Si nosotros comemos diariamente los alimentos que debemos hacer o debemos consumir, el cuerpo los metaboliza. Si yo, digamos, sé que voy a tener una jornada de 8 horas, yo tengo que alimentarme bien para que tanto mi cerebro, mi cuerpo, mi corazón, mis músculos, que son los que utilizan esta energía, las utilicen correctamente. Pero si yo, por ejemplo, quiero hacer dieta o las mal llamadas suprimir alimentos para bajar de peso, lo que estoy haciendo es que la poca estructura que tiene mi cuerpo, en este caso, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, se empiecen a degradar consumiendo el cuerpo en sí mismo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? En este caso, si yo tengo ganas de comerme algo, un ejemplo, me como una fruta. No sé si se han dado cuenta que cuando uno come fruta, inmediatamente o en poco tiempo suele dar hambre. Es porque la fructuosa, que es el tipo de glucosa que tienen las frutas, se metaboliza rápidamente. ¿Ya? Entonces, si yo como frutas y no realmente me como una adición de proteína correcta para mi gasto energético, empiezo a comer lo que tiene el cuerpo. En este caso, lo primero que consumo son las proteínas, ¿cierto? Al final siempre está la grasa. Entonces las personas creen que, ok, dejo de comer y automáticamente mi cuerpo va a usar la energía de la grasa para suprimir o para suplementar esto. No es así. Lo primero que se consume son las proteínas, se desgasta el músculo y perdemos energía e incluso mucha más masa muscular, esto se pierde. Entonces, realmente aunque quisiéramos, las dietas o supresión de alimentos no siempre van a desgastar lo que queremos. Si yo quiero hacer dieta o restringo mi dieta de carbohidratos o de proteínas o de ciertos alimentos que realmente sí son buenos para mi alimentación, no voy a decirle al cuerpo, ok, hoy vas a consumir o vas a empezar a consumir de las grasas. Por favor, no voy a comer, pero consume todas las grasas que hay en el cuerpo. Eso no funciona así. Siempre vamos a consumir lo que tenga un mayor gasto energético. En este caso, si hablábamos de que la glucosa es una moneda o el combustible de la célula siempre va a consumir lo que le dé más energía en un periodo de tiempo más corto. La grasa al final no aporta mucha energía, por eso siempre es la última molécula consumida por el cuerpo. ¿Cuál es su percepción? Porque puede diferir de muchas personas. Estamos hablando del tema de salud y lógicamente todos pueden vertir una opinión. Así es. ¿Qué opina usted acerca de los denominados ayunos intermitentes? Yo considero que las dietas existen y son diferentes. Hay una gran variedad porque debe adecuarse la dieta para cada persona. No porque a mí una dieta o una elección de alimentos me hizo bien, también te va a hacer bien a ti. Entonces yo sí considero que si bien las dietas son buenas, hay que saber qué dieta es buena para mí y qué dieta es buena para otra persona. Ya, en este caso, el ayuno intermitente puede ser bueno para ciertas personas, dependiendo del contenido, ya sea graso o muscular que exista en el cuerpo. Pero, por ejemplo, si yo pongo a hacer un ayuno intermitente a una persona que tiene diabetes mellitus o que en esto o en relación para su diabetes toma metformina, ya entrando un poquito más en materia, si una persona que toma metformina hace ayuno intermitente, después de las 16 horas lo que va a empezar a secretar es ácido láctico. Y el ácido láctico es súper tóxico para el músculo. ¿Vale? Entonces, yo tengo que saber cuánto tiempo puedo hacer ayuno y cuánto mejor evitarlo. ¿Sí? Entonces, no siempre es de la mano escuchar consejos quizás de mi vecina, de mi conocido. No es que quizás los médicos sepamos todo, porque ignoramos muchas áreas, incluso de la medicina mismo, que puede estar relacionada con otras especialidades, pero sí es recomendable ir a una persona de confianza o que tenga el conocimiento científico y no solamente la experiencia personal. Eso sí, siempre va de la mano con una experiencia. Como tú mencionabas, la experiencia que me ha dado a mí hablar de este tema es porque he estado relacionado con diferentes tipos de pacientes y diferentes tipos de personas, ¿ya? En este caso, cuando yo tengo una persona, no veo
la enfermedad, sino que veo a mi paciente, cómo está constituido a nivel corporal, qué dietas está consumiendo en ese momento y cómo podemos modificarlo. En este caso siempre va de la mano acompañado de un equipo multidisciplinario, un nutricionista nunca está de más. Asimismo, si yo tengo un factor emocional detrás de esta situación física, nos vamos a acompañarlo de un profesional de la salud mental, porque en base a esto estamos hablando de que hay emociones que nos pueden causar situaciones ya físicas. Las personas que están conectadas, que están escuchando este capítulo, esta clase, siempre es importante que puedas agregarte a este canal, que puedas compartir la información, dejarnos tus comentarios. Estudios demuestran que el colon en su estado tiene un efecto positivo o negativo en el sueño. Eso es cierto. Bueno, en este caso, cuando las personas tienen colon irritable, que actualmente y con la elevación de los niveles del estrés que presentamos en la actualidad, eh, permiten que una persona descanse o no, ¿ya? En este caso, con todas las enzimas que se producen, el colon es indispensable para nuestro metabolismo. Cuando tenemos un buen metabolismo a nivel del colon, tenemos una buena absorción de agua, una buena absorción de nutrientes y asimismo una buena deposición, que en este caso son las funciones que tengamos que tener para eliminar todo lo malo, podríamos decirlo. Cuando el colon se encuentra contaminado o se encuentra consumido por ciertas barreras que permiten una correcta absorción de nutrientes y de agua, también se producen estas situaciones que producen insomnio, que producen una mala situación nutricional o en este caso un mal metabolismo. Y el metabolismo, para que sea excelente, tiene que ir de la mano con un buen reposo y un buen sueño. Doctora, en una frase sencilla para las personas que quizás están escuchando y no pueden entender, en breve rasgo, ¿qué significaría metabolismo? Bueno, yo podría decir que el metabolismo son todos los factores hormonales que permiten que vivamos bien. En este caso, alimentarme bien, hacer ejercicio, sentirme bien conmigo mismo y con las personas que me rodean. Un correcto metabolismo nos da felicidad, podríamos decirlo así. ¿Es mito o es una realidad que se dice que las personas que duermen mucho tienen la tendencia a engordar? Para mí, y desde mi criterio personal, es una realidad. En este caso, desde la infancia. Los niños necesitan dormir para crecer sanos. Un niño que no duerme lo correcto, no, quizás crece menos que otro, ¿sí? Ahí sí es verdad que cuando las mamás nos decían, si duermes tus horas completas, vas a crecer más. Esto va de la mano con el desarrollo de los huesos y todo lo demás. Pero asimismo en la adultez, cuando una persona no duerme correctamente, y no me refiero simplemente a dormir poco, cuando duerme en exceso, todos los factores hormonales que se producen con el sueño también están en exceso. Entonces, el consumo de proteína, el consumo de todo lo que constituye nuestros músculos, nuestro cuerpo, empieza también a metabolizarse rápidamente, ya que en las noches, cuando dormimos, el cuerpo tiene su propio metabolismo. Es decir, por ejemplo, hay niveles hormonales que suben, hay niveles hormonales que bajan, y cuando dormimos las horas correctas, el cuerpo igualmente se activa de la misma manera. Si dormimos en exceso, el cuerpo se demora más en activarse en el estado de alerta. En cambio, cuando dormimos las horas correctas, obviamente el reposo es suficiente para nuestra actividad que tendremos el día siguiente. ¿Qué mensaje usted le podría dar a todas esas personas que vienen intentando recuperar su peso, su talla ideal y viven siempre frustrándose, no lo logran? Bueno, en este caso yo les podría decir que no se rindan. Siempre busquemos estar de la mano de un buen profesional que nos diga las cosas como son, ¿no? Hay profesionales que, si bien tratan de decirnos de una forma bonita lo que estamos viviendo, tenemos que saber que alguien que nos está diciendo la verdad no siempre va a ser lo que queremos escuchar, porque la verdad no siempre va a ser la forma más bonita, ¿no? Pero no se rindan, sigan buscando, en este caso, la mejor forma para sentirse bien consigo mismos, sin verlo de la parte estética, como lo estábamos indicando desde el inicio, porque hablar de obesidad ya no es hablar de una persona que está aparentemente o visiblemente gorda. Quizás estamos hablando de una persona que tiene factores de estrés, que está inestable emocionalmente o que tiene situaciones que pueden contrarrestar el bienestar de su cuerpo de forma integral, tanto física, psicológica o socialmente. Se dice que las personas que intentan alcanzar su peso y su talla ideal
deberían de hacerlo de una manera, de un abordaje integral. Me refiero al acompañamiento de un médico, de un tratamiento y quizás algo que no se le presta mucha atención, pero también al abordaje psicológico. Por supuesto que sí. Como lo habíamos mencionado, hacerlo constantemente o tratar de encontrar nuestro peso ideal durante mucho tiempo, incluso puede agregar estrés, porque al notar quizás estoy haciendo una dieta y no bajo de peso, estoy haciendo ejercicio y no bajo de peso, encontrarnos con estos factores que también nos producen estrés va a alterar totalmente la situación. Si lo hacemos acompañados o lo hacemos de la mano con un equipo multidisciplinario, un médico de confianza, un nutricionista, un psicólogo, en este caso profesionales que nos van a ayudar y nos van a acompañar a entender lo que está pasando en nuestro cuerpo y más bien llevarlo de forma integral, va a ser la forma correcta para poder alcanzar nuestra meta, siempre y cuando tengamos predisposición, tengamos las ganas de hacerlo y pensar que todo esfuerzo igualmente tiene su recompensa. Doc, ¿qué nos puede decir acerca de esta palabra, el efecto rebote? El efecto rebote. Este efecto, bueno, está muy conocido más que nada cuando hacemos dietas rápidas o dietas que nos hacen bajar de peso rápidamente, ya que este efecto se produce cuando perdemos, en este caso, constitución corporal y luego nos decimos, ¿no? Bueno, ya llevo como 3 meses haciendo dieta. ¿Por qué no me puedo tomar esta cerveza? ¿Por qué no me puedo tomar esta colita o este vino? En este caso, porque no me puedo comer esa hamburguesa. Cuando tengamos o estamos adaptados o estamos adaptando el cuerpo a tener un estilo de vida y de casualidad lo rompemos o en este caso vamos en contra de lo que hemos estado haciendo, lo que queremos acostumbrar al cuerpo, el cuerpo dice, ah, ok, no vamos a continuar por esta línea. Entonces, todas las partes metabólicas que hemos estado trabajando van en retroceso. Ese es un efecto rebote. Pasa muchas veces, por ejemplo, con la cirugía estética. No digo que está mal, cada persona puede adaptarlo a su necesidad, pero cuando tenemos una cirugía estética, por ejemplo, y no damos el mantenimiento, el acompañamiento con una alimentación saludable, con ejercicio, es muy probable que vamos a tener un efecto rebote. Así también pasa con el intento de pérdida natural de peso. Quizás si hacemos 3 meses de ejercicio, 6 meses de ejercicio y no vemos los efectos, o lo estamos viendo y nos damos la confianza de volver a los hábitos anteriores, obviamente el cuerpo va a decir, bueno, volvamos a lo anterior. Entonces, ese efecto rebote se produce cuando tenemos o estamos tratando de instaurar un hábito saludable y lo rompemos por quizás exceso de confianza, diría yo. Entonces, muchas veces no lo podemos controlar, no nos damos cuenta en qué momento estamos disminuyendo o retrocediendo de todo este camino que habíamos avanzado y en muchas ocasiones ese efecto pues sucede, ¿no? Pero sí hay situaciones que pueden evitarlo y en este caso no está de más. Un día a la semana de relajación no está mal. Si yo hago 7 días de gimnasio, por ejemplo, o 6 días de gimnasio y descanso uno, es lo correcto porque el exceso también es malo, como lo mencionamos, el exceso de dieta, el exceso de ejercicio también puede ser perjudicial para la salud. O sea, usted recomienda un día de pecado. No está mal, Está mal. no está mal. Si yo cojo, me como una hamburguesa, más una gaseosa, más papas fritas, más o menos, ¿cuántos kilómetros tendría que correr para quemar toda esa caloría y todo eso que está ingiriendo en mi cuerpo? Bueno, en este caso, y ya hablando netamente de ejercicio, se puede pensar que eh, lo que estamos consumiendo en este momento lo podamos bajar con un simple ejercicio o una ida al gimnasio, pero no es así. Se puede demorar hasta una semana en eliminar todas estas calorías dependiendo de la intensidad del ejercicio, del tipo de ejercicio, si es aeróbico o anaeróbico y de la forma en la que lo hagamos. Es decir, por ejemplo, una cerveza, que ya yo digo, bueno, hoy es mi día de pecar, voy a tomar una cerveza porque me relaja. Esa cerveza pues se puede demorar hasta una semana en eliminarse en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, no simplemente el hecho de eliminar el alcohol, sino también todo lo que contiene la cerveza que me suma a grasa, me suma a estos factores inflamatorios que producen en el cuerpo. Asimismo, la hamburguesa, la Coca-Cola, las papas fritas. Entonces, quizás no hay un tiempo relativo porque depende del metabolismo de cada persona. Una persona lo puede eliminar en 3 días, como otra persona se puede demorar hasta 15 días, como te menciono, dependiendo de su estilo de vida. Wow.
O sea que existen muchas creencias en el entorno que dice, bueno, el que peca y reza empata, peco y salgo a correr y ya nuevamente quemado todo eso fuera de mi cuerpo, grave error. Así es. Existen en el mercado personas que ofrecen, bueno, usualmente las personas que ofrecen estos tratamientos nunca han sido obesos, ¿no? Pero promocionan tratamientos de pérdida de peso que las personas dejan de tomar estos batidos, estas pastillas. O sea, mientras lo ingieren, efectivamente, ¿no? Supresión de apetito y saciedad y todo. Dejan de consumir este tratamiento mágico y engordan el doble de lo que estaban anterior. ¿Qué nos puede decir acerca de ese tema? Bueno, en este caso lo que hablábamos es el efecto rebote, ¿cierto? Pero sucede que cuando estamos utilizando algún producto, sea químico o natural, más que nada químico, que nos dice que da ese efecto milagroso de bajar de peso rápidamente o quizás darnos una imagen que es mucho mejor en la que estábamos hace un tiempo, pero no va acompañada de una dieta, de un ejercicio o de hábitos de estilo de vida que se vayan a mantener o que vayan a mantener a la persona, siempre va a producir ese efecto rebote. Entonces, las personas pueden intentar realmente tomar los productos que se ofrecen en el mercado y que quizás me lo recomendó una amiga, me lo recomendó un conocido, pero como lo mencioné, todos los productos funcionan en el cuerpo diferente, de forma diferente. Entonces, cuando tenemos o queremos bajar de peso, siempre hay que tener en cuenta que recurrir a la forma más rápida no siempre es la que nos va a dar los mejores resultados. En este caso, ahí, y hablando de peso, las rutas más largas, pero constantes, son las que nos permiten dar un resultado o mantener un resultado a largo plazo. Las rutas cortas, que no van acompañadas de dieta o de ejercicio, a la final siempre tienen ese efecto rebote. Ok. Bueno, queremos agradecer a la doctora por compartir con nosotros una mirada más humana y científica acerca de la obesidad y junto con ella todas las enfermedades que se pueden producir. Había una pregunta que decía que ¿por qué dícese que las personas que han estado con obesidad o rechonchitas se las veía más feliz? Y que cuando empiezan a bajar de peso, que todo les guinda, todo les cuelga y que se ven hasta como que le han pasado los años encima, ¿no? ¿Eso es un factor psicológico, es una creencia o es que el cuerpo envejece cuando bajas de peso? Bueno, no, al contrario, yo creo que es un mito, pero es un mito que nos indica que esta obesidad, o en este caso, este exceso de energía, porque al final es un exceso de glucosa lo que tenemos en el cuerpo, nos pasa factura. Quizás hay ciertas personas que dicen, ¿no?, que las personas gorditas son más felices, pero es porque están ingiriendo glucosa constantemente y produciendo hormonas que dan esta sensación de felicidad, pero que al momento de bajar de peso y empezar a perder este tejido adiposo, este tejido graso que está en exceso en el cuerpo, simplemente lo que está haciendo es regular la parte hormonal de la persona. Entonces, no creo que una persona delgada sea menos feliz que una persona gordita, pero sí podemos entender que el bajón de energía que le da a la persona o el bajón de glucosa y de azúcar que le da a la persona cuando empieza a perder peso, pues obviamente tiene esta pequeña factura porque se puede ir adaptando conforme pasa el tiempo. Obviamente, físicamente sí va a haber ciertos aspectos. Cuando una persona tiene una obesidad mórbida y baja de peso, siempre va a quedar un exceso de piel que se puede ir acomodando con el tiempo. En muchas ocasiones, cuando es muy grave o ha habido mucha diferencia entre la situación de obesidad que presentaba la persona y la pérdida de peso, esta piel puede ser retirada quirúrgicamente, ¿no?, para ser un poco más estético, pero yo creo que depende mucho de la forma en la que nos veamos a nosotros mismos. Si yo me siento bien conmigo misma, o estoy en un aspecto saludable de mi vida, voy al final sentirme bien. Quizás ya no tenga esa grasita que me daba felicidad, pero sé que al final me voy a sentir mejor conmigo mismo porque voy a ver los cambios con el tiempo, me voy a sentir más activo, no me van a doler las articulaciones al momento de hacer ejercicio, voy a tener en cuenta que voy a tener más energía durante el día y no bajones o ciertas fluctuaciones de energía. En una ocasión estudiábamos y analizábamos que mucho de ese concepto que se tiene que las personas gorditas eran más felices y con los cachetes rosaditos, venía de las antiguas franquicias de las caricaturas y las películas que hacían ver a las personas gorditas como más feliz, rechonchita para apretar y todo. Inclusive se demostró que la misma creación del muñequito que aparece en Navidad, ¿no? Del Papá Noel. Eso, no quería decir el nombre, pero bueno, ya le arruinó la infancia mucho.
La creación del marketing de este personaje, que lo creó es precisamente la bebida que no nos está pagando, pero todos sabemos cuál es esa bebida, ¿no? Ahí creó ese bonachón, ese bondadoso, ese bonito, y ahí todas las personas lo que observaban empezaron a crear en su sistema de creencias que ser gordito es sinónimo de felicidad, de abundancia, y que para los tiempos fríos van a estar mejor protegidos. Un, un mito que quizás no se pueda romper con lo que conocemos actualmente. Para cerrar, Doc, yo escucho muchas personas, me da un poco de hilaridad. Dicen, no, es que yo no estoy pesado, yo soy de huesos anchos. Ok, bueno, todas las personas tenemos los mismos huesos debajo de la piel. Lo que sí difiere es si somos hombres o mujeres, ¿no? Anatómicamente es así. El hombre tiene más fuerza que la mujer y por ende sus huesos también van a ser más grandes o más anchos, pero de una forma, ¿cómo se podría decir? Igualitaria, ¿ya? Entre hombres podemos comparar que la única diferencia va a ser la grasa que acompaña por encima esos huesos. Entonces no existe este mito de yo soy de huesos anchos y por eso peso más. Al contrario, una persona pesa más cuando es más alta, porque sus huesos son más largos y por ende contienen más tejido, pero no porque sea más ancha, ¿no? Podríamos hacerlo, ese mito. Ahora imaginémoslo a las personas que no son de elevada estatura, que son de baja estatura, el impacto que tienen que cargar en sí con la obesidad. Pero yo creo que ese será un tema muy interesante para tratar en otra clase. Mi estimada doctora Estefanía Villafañe, indíquenos por qué red social se la podría encontrar a usted en el caso de las personas que quieran agendar una cita, una consultoría o algo de sus servicios profesionales. En mis redes sociales me pueden encontrar como Estefa B. Quintero, igual por WhatsApp, en este caso. En otras circunstancias ya se va a compartir esta información, pero principalmente en Instagram, Facebook realmente no uso, pero podríamos hablar. Listo, entonces la doctora Estefanía Villafañe en redes sociales, igual en la descripción de este material, usted va a encontrar detallado el enlace y todo esto para que pueda comunicarse con ella. Hoy entendemos que esta enfermedad no se trata solo de comer menos o moverse más, sino de sanar quizás desde adentro. Una palabra que dijo la doctora, homeostasis, equilibrio de nuestra hormona, de nuestras emociones, de lo que ingerimos. Debemos de escuchar lo que verdaderamente desea nuestro cuerpo y asimismo analizar cuántas cosas que nosotros tenemos en nuestra cabeza acerca de la obesidad y el sobrepeso es un mito o es una realidad. Aceptar nuestro cuerpo como es, pero siempre dentro del parámetro de vernos bien por salud. Recordemos que el cambio no siempre empieza de la báscula, empieza desde hacer conciencia. Soy tu amigo, el psicólogo Leonardo Villón. Esto ha sido un efecto de educación y conciencia acerca del sobrepeso y nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.